¿Te ha pasado muchas veces que entre más quieres algo, eso más parece alejarse de ti? Es como tú vas persiguiendo y persiguiendo, pero eso más se aleja de ti. Pero cuando dejas de darle tanta importancia, eso viene hacia ti. ¿Y por qué pasa esto? Cuando estamos desde la carencia, cuando queremos algo desesperadamente, le estamos diciendo al universo con nuestra frecuencia, con nuestra energía, lo quiero, lo deseo y por lo tanto no lo tengo porque ese algo es tan inalcanzable, tan fuera de mí. Seguramente, si te gusta el tema de la manifestación, has escuchado muchas veces el tema de dejar ir para poder manifestar. Pero exactamente cómo dejamos ir, cómo nos desapegamos, es exactamente lo que veremos en este video, así que vamos a empezar. No, para empezar, les quiero contar un poco de mi experiencia viajando. Creo que a todos nos ha pasado que cuando viajamos, nuestra mente se expande un poco más. Hace 2 semanas yo tuve la fortuna de ir con mi familia a Cancún, que en este perfil amamos la playa. Esto, al menos a mí, siempre me ha pasado, pero cuando nos subimos a un avión, cuando nos subimos y vemos desde la altura de un avión, es cuando realmente vemos lo pequeñas que son las cosas, lo pequeña que es nuestra ciudad, que a veces nuestra ciudad, nuestro entorno parece ser todo, porque es todo lo que conocemos, pero no nos damos cuenta que en realidad somos tan pequeños, es decir, a veces estamos tan apegados, apegadas a cosas tan pequeñas que cuando las vemos desde lejos nos damos cuenta que a veces no son tan importantes. Creemos que nuestra ciudad, nuestro entorno, lo es todo lo que hay, pero en realidad es solo una fracción del universo infinito y grande, abundante en el que vivimos. A veces nos atamos a ciertas cosas, personas, lugares, tiempo, pero cuando las vemos desde lejos, en realidad no son tan grandes como nosotros pensábamos en nuestra cabeza. Solo hace falta ver la inmensidad del espacio, de pensar en la magnitud del espacio en el que existimos. El tamaño gigantesco del océano, de la Tierra, que ni siquiera sabemos hasta qué profundidad llega. Solo hace falta ver la naturaleza para darnos cuenta que Dios no creó este mundo de manera escasa, pero muchas veces nos apegamos a cosas tan pequeñas que a veces en el fondo creemos que son inalcanzables para nosotros, que no merecemos. Y nuestra identidad, nuestra visión del mundo se vuelve tan pequeña cuando nuestra identidad debería ser tan grande, porque somos parte de ese todo que ya es inmenso, que ya es abundante, que a veces estamos tan apegados a esa vieja versión nuestra. Nada es tan grande ni inalcanzable como parece. Y todo puede cambiar literalmente en un instante. Aunque no nos demos cuenta, hay muchas cosas detrás de escena que están pasando ahorita mismo. Neville Goddard decía que si 1 millón de personas tiene que moverse para hacer realidad tu manifestación, ese millón de personas se moverá sin darse cuenta. Porque literalmente ya existen posibilidades infinitas pasando en este mismo momento. Y eso que quieres manifestar ya existe, pero tienes que alinearte con ello. Parte de alinearte es desapegarte y confiar. Por eso debemos de bajar eso que queremos del pedestal, de lo inalcanzable, de lo deseo, pero no lo tengo. Y sé que a veces es difícil y cuesta y es todo un trabajo mental, pero debemos de redirigir toda nuestra energía hacia nosotros, hacia nuestro poder operante de crear. Si los humanos literalmente ya somos capaces de volar y llegar de un lugar a otro en 2, 3, 1 hora, ¿qué no es posible para Dios? ¿A dónde no te puede llevar Dios? ¿A dónde no te puede llevar la inteligencia infinita? Por eso, parte del desapego es rendirse ante esa fuerza infinita hacia Dios, hacia el campo cuántico, la fuente, y confiar. Muchas veces tenemos que dejarlo en sus manos.
¿Y cómo vamos a redirigir nuestra energía hacia nosotros y empezar a confiar en Dios? En la Biblia se habla mucho de un lugar secreto, pero ¿qué es ese lugar secreto? ¿Dónde es ese lugar secreto? Cuando ores, entra en tu aposteo y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese lugar secreto no es un lugar físico ni tangible. Jesús no habla del mundo material, sino del mundo energético. Ese lugar secreto se trata de nuestra mente, de nuestra conciencia, y solo Dios y nosotros podemos ver en ese lugar secreto, en nuestra mente, en ese lugar que nadie puede ver más que nosotros. Porque podemos engañar a todo mundo, fingir en el mundo de las apariencias, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos, no nos podemos engañar en nuestro lugar secreto, que es nuestra mente y nuestra conciencia. Es por eso que debemos de cultivar ese lugar secreto. Para esto debemos de dejar de ver hacia los estímulos de afuera y empezar a ver hacia adentro. Esto es dejar de ignorarnos a nosotros mismos porque muchas veces, la mayoría de las veces, ver hacia adentro, empezar a ver hacia adentro, no es lo más bonito. Ver nuestras sombras, ver nuestros miedos, nuestros juicios, es 100% más fácil ver hacia afuera y culpar hacia afuera. Y hoy en día vivimos aterrados a ver hacia adentro, a ver hacia nuestro interior. Nos da miedo estar a solas, a no tener algo que ver o algo que escuchar que no sea nuestra propia voz interior. Somos adictos a estar scrolleando, a ver qué hay allá afuera, a compararnos. Y claro que también hablo por mí, que lo he hecho en algunas ocasiones, pero somos adictos a callar esa voz mental por miedo a ver qué hay en nuestro interior, porque es más fácil y es más divertida esa adrenalina que nos produce ver hacia el mundo externo, ver hacia qué hay en las redes sociales, a estar scrolleando, pero no nos damos cuenta que nuestra atención, nuestro enfoque es nuestra moneda de cambio. Es mucho más fácil, divertido y estimulante ver hacia afuera, pero ver hacia nuestro interior, sanar nuestro interior, tal vez sea difícil, pero es la verdad que nos hace libres. ¿Y cómo vamos a cultivar nuestro lugar secreto, nuestra mente, nuestra conciencia? Hay otra frase de la Biblia que habla de que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Para empezar, ¿cómo son los niños? No significa literalmente volver a ser niños, no, pero si observamos a los niños, ¿cómo son? ¿Cómo es su corazón? Su corazón es limpio, con intenciones puras. Los niños son muy imaginativos, no tienen miedo realmente y confían. Y el reino de los cielos no es un lugar físico al que te subas a un avión y llegues. Es más un estado mental, a eso se refería. Es un estado mental al que no tienes que morirte para llegar. El universo es mental, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, como es en el cielo, es en la tierra. Y esta frase del reino de los cielos es un principio metafísico que habla de materializar, pasar del plano invisible a lo visible, pasar de lo que no se ve a lo que sí se ve. El cielo a la tierra, a lo tangible, a lo que podemos ver y tocar con nuestra realidad tridimensional. Y nuestro estado mental es lo que crea nuestra frecuencia. Frecuencia, lo que vemos frecuentemente. Nuestra frecuencia es lo que crea nuestra realidad. Por eso debemos de cultivar un buen corazón, crear desde el amor, porque la creación es amor puro. Dios creó este universo, este mundo con amor. Y cuando nosotros creamos, manifestamos, intencionamos desde el amor, es cuando realmente nos desapegamos y podemos materializar. Dios no pondría un deseo en tu corazón si no fueses capaz de conseguirlo, de crearlo, de materializarlo, porque lo puso en tu corazón desde el amor. Y cuando tú
lo intencionas desde el amor es cuando te alineas con eso que quieres manifestar. Vamos a decir, por ejemplo, que tú quieres manifestar una relación o alguna persona específica. Cuando tú intentas manifestarla desde el control, desde no lo tengo, desde la desesperación, lo único que vas a hacer es, de nuevo, alejar eso de ti. Pero cuando tú intencionas manifestar eso desde el amor, lo estás haciendo desde una intención pura, desde un buen corazón. Por eso debemos de buscar crear desde el amor, vibrar desde el amor. Porque cuando estamos en amor, cuando vibramos en amor, no hay carencia, no hay espacio para la carencia. Y eso es el verdadero desapego. ¿Y cómo vamos a vibrar desde el amor? En primera, debemos de trabajar en nuestra autoaceptación, en nuestro amor propio, en amarnos primero como si nuestra vida dependiera de ello, porque como es adentro, es afuera y debemos de empezar con amarnos a nosotros para poder verlo reflejado allá afuera. Para esto es muy importante regular nuestro sistema nervioso. Por eso existen muchísimos ejercicios de meditaciones y respiraciones. A mí personalmente me gusta mucho una respiración que practico en una meditación de Joy Dispenza. Esta respiración consiste en imaginar cada centro energético de nuestro cuerpo, el centro de la raíz hacia el centro de la cabeza, la coronilla. Básicamente vamos a respirar y enfocarnos en el primer centro. Luego vamos a subir hacia el abdomen, subimos un poco más hacia la garganta, apretamos y vamos soltando. Después subimos un poco más la respiración. Empezamos concentrándonos en nuestro primer chakra raíz. Subimos al abdomen superior, la garganta, luego subimos hacia la cabeza y aquí sostenemos la respiración unos cuantos segundos y soltamos. Esto nos va a ayudar a liberar cierta energía que ya no nos corresponde. La verdad, sí vale la pena intentar estas respiraciones porque si acabas muy relajada, muy a gusto, muy en tranquilidad. Para estar vibrando desde la energía del amor, debemos primero ser. Recordemos que no podemos autoengañarnos, por eso debemos de buscar ser de verdad. No podemos fingir ser súper buenas vibras, súper amorosos y en el fondo, en nuestro corazón, desearle el mal a alguien más. Por eso debemos de buscar tener coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. No podemos servir a dos amos a la vez. Una frase que me gusta mucho y hace poco descubrí su significado en el budismo y en el yoga es cuando decimos namaste, que es una forma de saludar y despedirnos. Significa me inclino hacia ti. Mi alma saluda a tu alma. Quiere decir que reconozco la divinidad que hay en ti. Es ver con ojos de amor hacia los demás, sin importar qué tan diferente sean a nosotros. Es reconocer la divinidad de las demás personas a pesar de cuántas diferencias podamos tener. Es ver con los ojos de Dios, porque los ojos de Dios ven con amor y desde el amor. Porque al final todos y todo son tú de adentro hacia afuera. Por más loco que suene este concepto, esto significa que todos compartimos en realidad una sola conciencia, que tal vez físicamente hay separación, pero energéticamente todos estamos conectados. Y lo que le haces o lo que le deseas al otro, al final te lo haces a ti mismo. Por ejemplo, cuando juzgas, tú también serás juzgado con la misma moneda. Por eso, para desapegarnos, debemos de buscar tener un corazón limpio o lo más limpio que podamos. Es desapegarnos de esas emociones de odio, de rencor, de resentimiento a través del perdón y el poder de la transmutación, de transmutar esas emociones, esos apegos hacia esas emociones en amor. Eso nos hace vibrar en amor y la creación es amor y esa es la verdad que nos hace libres.
Es olvidarnos de nuestra vieja versión que vive en el odio, en el resentimiento, en el coraje, en no confiar, en estar en miedo, en culpa, en carencia. Esas son las emociones que nos mantienen en apego. Y para lograr cambiar ese estado de ser, necesitamos de la práctica. Todo maestro fue alguna vez un desastre. La práctica hace al maestro. No significa que nunca debemos de sentir enojo o enfadarnos por ciertas cosas. Es parte de y somos humanos, pero se trata de las emociones que sentimos diariamente, que sentimos frecuentemente. Tampoco se trata de frustrarnos buscando la perfección, porque también se trata de ser auténticos o ser la versión más auténtica de nosotros. Joy Dispenza explica en su libro Deja de ser tú en cómo desapegarnos de nosotros mismos, en dejar de ser alguien, algo en cierto tiempo, que tal vez suena un poco loco, pero se trata de desapegarnos por unos momentos del mundo externo y ver de nuevo hacia el mundo interior, en olvidarnos de quiénes somos y qué hacemos y cuál es nuestra identidad. Y es ahí cuando conectamos con el campo cuántico, con Dios, con la fuente, porque ya no estamos apegados a este personaje que hemos construido, a esta vieja identidad que vive en cierto lugar, en un cierto tiempo. Nos desatamos de quiénes somos, dejamos atrás ese viejo cuerpo, esa vieja identidad, ese viejo estado de ser, estado de conciencia. Y es ahí cuando podemos cambiar nuestra frecuencia. Cuando cambiamos nuestra frecuencia, cambiamos nuestra energía. Cuando cambiamos nuestra energía, cambiamos nuestra vida, como lo dice Joy Dispensa. Y no se queda solamente cuando cerramos los ojos y conectamos con nuestro interior, sino también cuando conectamos con el momento presente, cuando meditamos en el presente. El apego casi siempre nos lleva a emociones viejas del pasado. Ay, qué buenos eran esos tiempos. O emociones de miedo hacia el futuro. Pero muchas veces no nos damos el tiempo de conectar con el momento presente. El estar meditando en el momento presente es ver la belleza de lo que hay en el aquí y el ahora, en estar en gratitud por lo que ya somos, por lo que ya tenemos. Es ver qué nos está enseñando este momento y apreciarlo. Muchas veces tendemos a reaccionar a ciertas cosas con esas mismas emociones de ira, de coraje, de enojo. Pero cuando nuestra frecuencia cambia, es cuando logramos afrontar ciertas cosas sin reaccionar a ellas con esas viejas emociones. Cuando en lugar de reaccionar podemos darnos cuenta qué nos están enseñando. Ese es el poder de la transmutación. Observar, pero no reaccionar, sino aprender de ello. Eso nos ayuda a estar en amor, en plenitud, para poder asumir y manifestar, para poder dejar ir sin dejar ir, con el poder y la intención del amor. Bueno, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado y les ayude a manifestar y dejar ir. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la próxima semana. Besos.